Muy buenas tardes, son casi las 6 menos 20, una hora menos en Canarias. Comienza la rueda de prensa del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Buenas tardes, doctor. Hola, muy buenas tardes. Vamos a dar los datos de evolución de la epidemia de hoy. Ya saben que desde ayer estamos ya dando unos datos diferentes a los que dábamos anteriormente. Son datos que nos permiten valorar de una forma más correcta la situación actual, lo más cercana al día de hoy posible, de cómo está evolucionando la epidemia y, por lo tanto, lo que nos permite entender la necesidad de hacer algún tipo de reacción rápida ante la evolución de la misma. Saben que esto está obviamente muy asociado a todo el proceso de transición entre las diferentes fases que estamos viviendo, en el que, con una situación epidemiológica en principio muy buena, el objetivo es detectar de forma precoz y reaccionar de la forma más rápida. Con ese objetivo en mente, sabemos que los datos que se diagnosticaron ayer, con fecha de diagnóstico de ayer, son 194. También sabemos, porque ya lo estuvimos hablando ayer, el indicador de los casos con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días es de 243. Tenemos que tener además otra valoración, y es que 10 de las 19 comunidades autónomas o ciudades autónomas, 10 de ellas han notificado 5 o menos casos. Y entre esos 194 diagnosticados ayer que les comentaba, ha habido 7 comunidades que no han notificado ninguno y 4 que han notificado únicamente 1 o 2 con diagnóstico a fecha de ayer. Es decir, como pueden ver, geográficamente tenemos cada vez más territorio que está en una situación realmente muy favorable en el proceso de evolución de la epidemia, y esto nos ayuda a valorar la situación de desescalado. Además, tenemos 256 nuevos hospitalizados con fecha de hospitalización en los últimos 7 días. Tenemos 12 nuevos ingresados en las unidades de cuidados intensivos con fecha de ingreso en los últimos 7 días por coronavirus. Obviamente son datos muy favorables. Ayer comentamos, hubo algunas preguntas sobre los sanitarios y sobre las infecciones resueltas. Los llamaban curados, pero en realidad son infecciones resueltas, porque también se incluyen gente que no ha llegado a estar enferma y que simplemente tuvo la infección. Estos datos se van a dar a partir de ahora semanalmente. Los datos nos los tienen que enviar a lo largo del martes y, por lo tanto, los resultados sobre la evolución de los sanitarios y las infecciones resueltas se las daremos el miércoles o el jueves, pero sí al final de la semana, después de haber tenido tiempo para analizar los datos que nos lleguen todos los martes. Son datos semanales. Entendemos que la evolución de los sanitarios y la evolución de las infecciones resueltas, si bien son datos importantes, no son datos que requieran un seguimiento diario. Y he dejado para el final de la información los datos relacionados con los fallecidos. En los últimos 7 días, con fecha de defunción en los últimos 7 días, se han notificado 35 fallecidos. En el total de fallecidos, cuando vean los datos que se han publicado en la página web del Ministerio, verán que hay 283 más que ayer. Bien, estos casos, estos fallecidos en los que se ha incrementado en 283, no en 35, 35 son menos que ayer. Estos 283 son fallecidos que incluyen los 35 diagnosticados con fecha de inicio en los últimos 7 días que se identificaron ayer, y casos antiguos que había que adjudicarles la fecha de defunción y que inicialmente se habían notificado como fallecidos, pero sin tener una fecha de defunción donde poder ubicarlos. Este proceso va a seguir todavía durante varios días, porque todavía tenemos algunos cientos de fallecidos. Dentro de los 27.117 que tenemos ahora ya ubicados, todavía quedan algunos cientos de fallecidos que hay que saber ubicar a lo largo de la epidemia. Algunos de ellos son fallecidos antiguos, algunos de ellos se retirarán de la categoría de fallecidos por coronavirus, porque al final probablemente algunos de ellos no se han confirmado el diagnóstico, y otros simplemente tenemos que reubicarlos. Este proceso va a seguir todavía unos días, pero las cifras respecto a los totales de fallecidos no hacen un cambio fundamental. Y desde luego este dato no nos modifica lo que ahora nos interesa, que es valorar la evolución de la epidemia en estos últimos 7 días, en esta evolución próxima que tanto nos interesa ahora mismo en el proceso de desescalada. Además, también sabemos que hay 10 comunidades
que no han notificado ningún fallecido en los últimos 7 días por coronavirus, 10 comunidades, y otras 5 que han comunicado 1 o 2 fallecidos por coronavirus en los últimos 7 días. Lo que quiere decir que progresivamente tenemos cada vez más y más parte del territorio que va estando en situaciones realmente muy favorables en cuanto a la evolución de la epidemia. También es cierto que son partes que a lo mejor no tienen las concentraciones de población que tienen otras que todavía notifican un número de fallecidos por encima de ese 1 o 2 casos, y sobre todo las que más notifican, que pueden ser las comunidades más grandes o las que tienen concentraciones más grandes. En el día de hoy, en cambio, por ejemplo, tenemos que valorar una comunidad relativamente pequeña como La Rioja, sí que ha notificado algunos fallecidos más, que son aquellos que han estado hospitalizados tiempo y que ahora mismo están o saliendo del hospital o curados o fallecidos. En este momento me gustaría además hacer una pequeña reflexión. Creo que muchos de ustedes saben que a partir de, creo que es esta noche, a la medianoche, a partir de mañana, se ha declarado un luto oficial por los fallecidos por coronavirus, y yo creo que es un luto que todos los españoles nos sentiremos hasta cierto punto orgullosos de poder cumplir. Mañana se van a celebrar minutos de silencio en homenaje a los fallecidos por el coronavirus. Entiendo que en muchas instituciones y entiendo que en muchos otros ámbitos. Yo creo que es un homenaje bien merecido, y yo creo que debemos de hacerlo no solo por los fallecidos, sino también por sus familias y por todos aquellos que han estado a su alrededor tratando de salvarles la vida y que desgraciadamente al final no se ha conseguido. Sin embargo, sí que me gustaría hacer un recordatorio. El homenaje es importante, yo creo que debemos de sumarnos todos los que podamos, pero debemos de sumarnos manteniendo las medidas de seguridad adecuadas. Hay que recordar la distancia de seguridad que hay que mantener, y en caso de que no se pueda utilizar las medidas adecuadas, mascarilla fundamentalmente, quizás los guantes, y procurar siempre que se pueda que esa distancia se mantenga o que la duración de la proximidad sea lo más breve posible. Yo creo que tenemos que manejar a nuestros muertos, se lo merecen, sus familias se lo merecen, pero tenemos que evitar riesgos de contagio que produzcan más. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo de responsabilidad, no solo mañana será importante con estos minutos de silencio, sino en todo lo que nos queda hasta que lleguemos primero a esa nueva normalidad y posteriormente a la normalidad a la que estábamos acostumbrados, aunque realmente creo que de esta epidemia hemos aprendido cosas que se quedarán dentro de nuestros hábitos durante mucho tiempo. Y sin más, yo creo que podemos pasar a las preguntas.